So my subject Y tonight el tema que is tenemos esta confessing noche Christ es as confesar Lord. a Cristo como Señor. Confessing Christ Confesar a Cristo as Lord. como Señor. Esta porción que tenemos aquí de Filipenses 2 del 5 al 11 es verdaderamente la más grande biografía al respecto de las dos naturalezas diferentes que tiene Cristo. Señalo, dos naturalezas diferentes que tiene Cristo. En una, dos naturalezas en una persona para siempre. Y en medida que leemos este texto, todo lo que necesitamos saber al respecto de Cristo y al respecto de su obra redentora, de su gracia y su misericordia y su amor, y su muerte en la cruz del Calvario y su divinidad, y su humanidad, encarnación, humillación, su crucifixión, su entierro, la resurrección de los muertos, su ascensión, su segundo retorno, todo se menciona aquí en esta pequeña sección en Filipenses 2. Y no hay forma en la cual podamos pensar que podemos confundir a Cristo con otra persona. Todo está aquí, todo lo que necesitamos saber al respecto de Cristo para poder ser salvos, lo tenemos aquí. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que vivimos en un mundo en el cual las personas desean tener reputación, tienen ambición, quieren agrandarse a sí mismos. Las personas quieren estas cosas, lo anhelan. Sin embargo, aquí el contexto nos dice que hay alguien que es diferente. Hay alguien que en vez de decir yo, piensa al respecto de otras personas. Y entonces todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho no por sí mismo, no para tener más grande gloria, sino que todo esto se nos dice porque Cristo piensa al respecto de su pueblo, al respecto de otras personas. Y Cristo estaba en la posición más alta que podamos imaginarse y Él descendió a la posición más baja que uno pueda pensar. Alguien, el Señor Jesucristo, que podía haber insistido en su autoridad, en su poder y dignidad. En vez de ello, Él de forma voluntaria se humilló a sí mismo, de forma voluntaria aceptó hacerse y llegar a estar en la posición más baja posible, más humilde posible. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que en este mundo todos queremos la posición más alta y ninguno de nosotros estamos contentos si llegamos a la posición más alta y somos quitados de ahí. Sin embargo, el Dios de gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, que estaba en el lugar más alto en el cielo, voluntariamente se hizo como siervo, un siervo obediente, un hombre, aquel que no necesitaba a los hombres, aquel que era alabado por los ángeles. Él se trajo a sí mismo a este mundo, donde las personas, los seres humanos, en vez de adorarle, alabarle y besarle, le clavaron en una cruz. ¿Por qué? ¿Para qué esto? Aquel que no tenía pecado, aquel que no tenía mancha ni contaminación, aquel que era perfecto, aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la vida murió, aquel que tiene poder para dar vida murió, aquel que dijo yo soy la resurrección, el camino y la vida. Él voluntariamente aceptó que los seres humanos, los hombres, lo clavaran en una cruz. Sin embargo, esta sección también nos dice de una forma muy clara, nos habla y nos dice que la salvación solamente la podemos tener en Cristo Jesús. Nos dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para poder salvar hombres y mujeres que confiarían en Él.
Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar lo que está pasando aquí, porque un sacrificio era necesario, un sacrificio de sangre que fuese igual a nuestra rebelión, pecaminosidad, maldad, contaminación, un sacrificio que fuese igual a nuestra injusticia. Tuvo que hacerse este sacrificio. Un hombre, tú y yo no podríamos estar ahí. Seríamos aplastados por las montañas inmensas de mi propio pecado. Si yo lucho con mi propio pecado, imagínense intentar tomar el pecado de otros y ser redentor y mediador de alguien más. No es posible. El más perfecto entre nosotros sería aplastado ahí. ¿Por qué? Debido a sus propios pecados. Sin embargo, aquí tenemos al Señor de señores, Dios de dioses, aquel que nunca fue pecaminoso, aquel que jamás dijo ninguna mala palabra, aquel que jamás tuvo ni la más pequeña mancha por el pecado. Ni siquiera uno que podemos ver con microscopio, jamás ha pecado él. Sin embargo, él voluntariamente, Cristo vino a la cruz para morir por pecadores. Y hay 3 o 4 pasos que quiero mencionar. Todos están aquí en el texto. Primero veremos la divinidad de Cristo, después veremos su humanidad, después su exaltación, y debido a su divinidad, a su deidad, después debido a su humanidad y exaltación, entonces Cristo, la única respuesta que podemos dar tú y yo, debido a lo que mencioné, es postrarnos, es arrodillarnos ante su majestad y confesar con nuestra boca que no hay ningún otro Señor a no ser que sea Él. Esa tiene que ser la respuesta de nuestro corazón. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Entonces, su divinidad es mencionada en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Y esto que dice forma es lo que nos da la palabra morfología. Y esto no es como un muñeco de cera, no, que vemos una persona y vemos ahí más bien cera y un muñeco de cera y decimos, no, esa no es la misma persona, no es una comparación así. La palabra forma significa, Él es la imagen de Dios, Colosenses 1, Él es la imagen expresa de Dios. Si has visto a Dios, has visto a Cristo. Si has visto a Cristo, has visto a Dios. Ese es el significado de la palabra aquí que dice, el cual siendo en forma de Dios. Podemos pasar cierto tiempo aquí. ¿Por qué? Porque Cristo era antes del tiempo. Él estaba ahí antes del tiempo. Él no fue creado. Él no fue hecho. Él no fue ni creado ni fue hecho. No tenemos tiempo para mencionar más detalles. Sin embargo, Dios tomó una forma palpable y tangible en la persona de Cristo, que fue engendrado, dice la palabra. Dios, Cristo, que creó todo, se compactó en un cuerpo humano. Él no es un semidios, sino que es Dios, verdaderamente Dios, desde toda la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, con el mismo poder, con la misma igualdad, igual al Padre y al Espíritu Santo. Cristo vino y Él se subordinó voluntariamente, pero no era inferior. Esa es la diferencia que tenemos que recordar. Él no era inferior al Padre. Él era igual al Padre. Pero Él se hizo a sí mismo humilde. Él se subordinó a sí mismo para asegurar tu salvación y la mía si creemos en Él. Esto es muy importante. Y tú puedes ver en el versículo 5 también. Esto es maravilloso, porque Pablo aclara en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no dice Jesucristo, sino Cristo Jesús. El énfasis es en Cristo, Cristo Jesús, porque el nombre de Cristo es su oficio, su cargo. Y Jesús es un nombre de humillación, su nombre terrestre, si tú quieres. Cuando Él vino a este mundo, Él tomó el nombre Jesús. Mateo 1:21 le llamará su nombre Jesús porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Pero ahora, para mostrar su divinidad, Pablo, en vez de decir Jesucristo, el énfasis está en Cristo, el Mesías,
cientos de profecías en el Antiguo Testamento señalaban al Mesías. Él vendría y cuando Él viniera, Él moriría en esa cruz. Él moriría en esa cruz no porque Él haya hecho nada malo, sino debido a su amor por pecadores que creerían en Él un día. Esa es la divinidad, la deidad de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que lo sabe todo. Esto es maravilloso. Cristo es el creador y Él creó a su propia madre terrenal. Él no tiene ningún padre humano, ningún padre humano, ningún padre biológico. Él es el único que ha detenido el proceso normal que pasamos todos nosotros de ser nacidos de hombre y mujer. Sin embargo, Cristo fue nacido de una mujer bajo la ley, pero sin un padre biológico o terrestre. Esto es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué? Incluso a través de su nacimiento, yo conozco su nacimiento. Eso es parte de su humillación, pero nacer a través de una mujer sin la intervención de un hombre le hace no tener ningún pecado. Y él mantuvo su poder porque él nació también a través del poder del Espíritu Santo en Lucas 1, eso se menciona ahí. Y en muchos lugares se menciona en las Escrituras. Así que él es el Dios que lo sabe todo, se hizo un miembro de la creación para revelar a Dios. Tal vez ya dije lo suficiente al respecto de su deidad. No hay ninguna duda. En forma de Dios era Cristo. Y tenemos 8 cosas que se mencionan al respecto de su humanidad y de su humillación. 8 cosas. Voy a esforzarme por simplemente mencionarlas y van a ustedes pensar, 8, ¿cuándo terminará? No, será rápido. De aquí del texto es muy claro que no podemos dudar al respecto de su humillación, ni su humanidad, ni su deidad. Y lo importante que quiero señalar aquí es que estos 8 puntos vienen de un punto bajo y después baja más y más y más y más. Una humillación más grande cada vez. Y voy a hacer una simple vista de pájaro, un resumen simplemente de estos 8 puntos. Y el primero está en el versículo 7. Se despojó o se anonadó a sí mismo. Cristo. De hecho, más bien me brinqué el primero. El primero está en el versículo 6. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Esa es la Biblia de la Reina Valera antigua. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Leo ahí de la Reina Valera antigua. No era algo que él a lo cual quisiera él aferrarse. Él era Dios. Tú buscarías algo que ya tienes. Él nunca jamás iba a dejar de ser Dios porque siempre ha sido Dios. Él valoró grandemente su salvación. Cristo valoró nuestra salvación más de lo que valoraba ser igual a Dios. En vez de venir como un león rugiente, un león valeroso, vino Juan 1:29, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como vino Cristo a este mundo. Y no luchó para mantenerse en el poder como un déspota. Los déspotas, los tiranos en este mundo, ellos luchan para poder estar en esa posición. Sin embargo, Cristo no tomó ventaja de su deidad. Sin embargo, más bien él pensó al respecto de otros. Él deseaba salvarnos, deseaba que estuviéramos con él. Y el segundo se hizo de no reputación, se despojó, se anonadó a sí mismo. El énfasis no es lo que dejó de ser, sino lo que llegó a ser. Entonces no nos está diciendo, Cristo era Dios, pero dejó de ser Dios y después hizo un hombre. En mi introducción yo dije, esta es una biografía maravillosa respecto de las dos diferentes naturalezas de Cristo en una persona y para siempre. Entonces el énfasis no es lo que deja de ser, sino lo que llegó a ser. Por amor a nuestra redención, Él se quitó, se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y casi puedo decir que millones de libros han sido escritos para explicarnos, pero es muy simple.
Es muy simple esta expresión. ¿Qué significa? Por amor a nuestra redención, Cristo no se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y poder o autoridad. Jamás. Es imposible. Sin embargo, en su grandeza y en su misericordia, Él voluntariamente puso a un lado la manifestación y el ejercicio de su poder y sus prerrogativas. Voluntariamente Él dejó a un lado. Él podría haber aplastado a las personas que vinieron a arrestarle. En la cruz, cuando estaban burlándose de Él, si tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Él pudo haber quitado esa cruz y haber bajado de ahí inmediatamente, pero Él voluntariamente permaneció en esa cruz porque Él sabía que sin la cruz del Calvario jamás habría salvación. Y podemos citar muchísimos ejemplos en la palabra de Dios donde podemos ver claramente la deidad del Señor Jesucristo. Su carácter era sin mancha, no tenía pecado, siempre fue Dios, pero debido a nuestra necesidad se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Él agregó a su divinidad, así que es un más, no un menos. Es algo agregado. Es una adición, no es una subtracción. Agregó a su deidad la humanidad. Por eso llegó a ser el Dios hombre. Salmo 90, versículo 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Su deidad siempre estará allí, pero agregó a su divinidad la humanidad para poder salvarnos. El tercer punto, tomando forma de siervo. No un general, no un capitán, no un superhéroe, no un héroe, sino tomó forma de siervo. Por su propia voluntad, humildemente, voluntariamente, el Señor de gloria se hizo un siervo. Él en muchas ocasiones dijo, y yo podría citar cierto versículo, Marcos 10:45 dijo, grandeza no es ser servido, la grandeza es servir y dar su vida como un pago por muchos, por muchos. Entonces Él se hizo un siervo obediente. Cristo es llamado el siervo que sufre, varón de dolores, dice Isaías. Punto número 4, hecho semejante a los hombres. El Dios hombre que caminó en la tierra, su deidad fue velado en momento por su carne y de vez en cuando mostraba su deidad. Acuérdense Lucas 17, la transfiguración. Eso es maravilloso. Podríamos pasar toda la noche hablando de la hermosura de la transfiguración. Algunos de sus discípulos, unos cuantos solamente, tuvieron una pequeña percepción de la gloria del Señor Jesucristo. Moisés y Elías aparecieron a ellos, pero la única persona que merece que le escuchemos, y eso es lo que declaró Dios el Padre cuando dijo, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia, a él escuchad. Claro, Moisés fue un gran hombre, Elías también, pero el más grande entre todos ellos es el Señor Jesucristo. Cristo se sujetó voluntariamente a las limitaciones de un cuerpo humano, se puso bajo la ley, él obedeció perfectamente la ley, se sometió a la autoridad de su tiempo, a las autoridades de su tiempo y obedeció incluso a sus padres, eso es muy importante. Crecía en estatura, crecía en sabiduría. Cristo tuvo sed, tuvo hambre, sudó, lloró y en última instancia murió en la cruz del Calvario, en muchas formas como nosotros, sin embargo era diferente. Punto número 5, y estando, versículo 8, y estando en la condición de hombre. La mejor forma de explicar este versículo es de Hebreos 2:14, donde se nos dice en Hebreos 2:14, se nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que Cristo se hizo carne y hueso, se hizo un hombre
Y el punto número 6, después en el versículo 8, se humilló a sí mismo. Ustedes están de acuerdo conmigo que la humildad es algo muy difícil. Tú y yo debemos ser forzados a ser humildes. Nuestra humildad tiene que venir de algo externo a nosotros. Algo externo que pasa y entonces eso nos hace humildes, nos humilla. Sin embargo, con Cristo, su humildad vino de sí mismo. Qué gran diferencia. Entonces Él se hizo humilde, se humilló a sí mismo. Voluntariamente tomó la posición de un maestro humilde, aunque habló como ningún otro. Él no utilizó su poder para obtener, sino para dar. Él vivió como ningún otro y Él era el más grande. Punto número 7. Haciéndose obediente hasta la muerte, versículo 8. No murió por ninguna enfermedad o porque fuera anciano, sino aquel que nos da la vida murió. ¿Y saben ustedes por qué morimos todos? Ninguna religión te da una respuesta. Sin embargo, la Biblia te da la respuesta. ¿Por qué morimos? La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo no tiene pecado. Haz las matemáticas. Nosotros morimos porque somos pecadores y el pecado produjo la muerte y trajo la muerte a este mundo. Pero esta es la persona que no tiene pecado. ¿Tendría que morir? No. Sin embargo, Él murió en la cruz del Calvario y nuestra mente y corazón están tan contaminadas. Para poder salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, aquel que era perfecto tuvo que venir, morir, y ese es Cristo Jesús. Y de forma sorprendente, incluso cuando Cristo era un joven, cuando tenía 12, un niño, Él sabía por qué había venido. Y Él tenía determinación de ir a la cruz del Calvario. Había muchas cosas que le pudieron haber detenido para no ir a la cruz. Él podía haber evitado la cruz, pero él dijo, iré allí. Lucas 9, tenía determinación, miró a Jerusalén porque él sabía que si no iba a la cruz, si la cruz nunca sucedía, entonces jamás hubiera habido otra forma de ser salvos de nuestros pecados. Queridos amigos, si tú nunca has pensado verdaderamente al respecto de las cosas importantes de la vida, si tú estás aquí y buscas el perdón de todos tus pecados, puedo clamar contigo esta noche. Hay un Salvador. Él no tiene pecado, Él no tiene culpabilidad y tiene muy grande amor y se dio a sí mismo por toda persona que confíe en Él. Y el último punto en el versículo 8, la muerte y muerte de cruz. La cruz fue una tortura. Era una tortura reservada para el peor de los criminales. La crucifixión era una degradación, era cruel, era algo vergonzoso, era algo horrible. Nada puede representar lo que pasó en esa cruz. En vez de que los hombres creyeran en Él, le mataron. Todo esto fue hecho porque nos amaba. La cruz fue el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Y Cristo fue crucificado fuera de la ciudad como una maldición, como una maldición. Pero en esa cruz, Él derramó su sangre una vez más. Derramó su sangre. No una vez más, por completo la derramó. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Pero tenemos la segunda parte de lo que vamos a decir, que es muy importante. La vida de Cristo no se detuvo en la cruz, no terminó allí. Mira el versículo 9, por favor. Y tenemos esta palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, debido a las 8 razones que he mencionado, debido a que voluntariamente murió en esa cruz. Entonces Dios el Padre, y estoy seguro que han notado esto, el tono cambia de Cristo al Padre. Debido a que están unidos, están en armonía, todo lo que han hecho lo han hecho juntos. Entonces Cristo no permaneció en esa cruz. El hombre le abandonó en una tumba, pero él salió de esa tumba y no obtuvo un palacio, no una torre de marfil, sino que se le dio los cielos y la tierra. Los hombres le coronaron con una corona de espinos, pero el Padre con una corona de gloria. El Padre ahora, aquí tenemos un superlativo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, le exaltó hasta lo sumo. Los hombres le deshonraron, pero el Padre le exaltó.
La mismísima cruz que habla respecto de su humillación también llegó a ser su más grande exaltación. Y en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay muchos nombres que son dados al Señor Jesucristo. La primera tarjeta de Navidad que yo recibí en África, allá no tenemos tradiciones de recibir tarjetas de Navidad, pero yo me acuerdo, tal vez me estoy remontando 25 años, una de las primeras tarjetas de Navidad que recibí fue esta tarjeta con los nombres de Cristo. Y todavía me acuerdo cuántos nombres tiene Cristo. Yo tengo aquí en un pequeño papelito delante de mí, tengo bastantes de sus nombres. Imagínense, ¿cuál de estos nombres vamos a escoger? Creo que hay como 100. Él es llamado piedra viviente, la raíz de David, cordero de la tribu de Judá, buen pastor, rabí, piedra angular, la roca, el mediador, el último Adán, el Señor Dios, el fiel, la puerta, la resurrección, el santo, el alfa y el omega, palabra de Dios, maravilloso, consejero, autor de la salvación, el justo, tantos y tantos nombres que se nos dan respecto al Señor Jesucristo. ¿Cuál de estos nombres podemos usar aquí? Pero poniéndolo de forma simple, el más grande nombre que podemos recordar esta noche, el Señor Jesucristo. Significa Dios el Salvador. Dios salva. Este es el nombre que le fue dado. Solamente hay un Salvador. El Señor Jesucristo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Y debo terminar. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? ¿Por qué? La cruz nos habla al respecto del amor de Dios para con este mundo. La cruz nos habla respecto de juicio. La cruz nos habla respecto de nuestra condenación. La cruz nos habla respecto del pecado. Y no quiero ser negativo, hay algo muy positivo. La cruz habla también al respecto de salvación. Esa es la hermosura de la cruz. En la cruz Cristo lidió con nuestra culpabilidad y pecado y su justicia fue imputada a nuestra cuenta. Si creemos en Él. ¿Sabes? Somos pecadores, estamos contaminados, sí. Si tenemos que ponernos una calificación, no tenemos el más alto grado. ¿Eres una buena persona? Claro que soy una buena persona. ¿De qué estás hablando? ¿Eres pecador? No, 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 no me digas así. Me acuerdo de una mujer que me dijo, no me digas que soy pecadora. No quiero escuchar esa palabra. Es ofensiva, no me lo digas. Pero en todas partes en la Biblia se nos dice que somos pecadores. No somos, como dije esta mañana, no somos algo que pueda ser amado. Somos pecadores de principio a fin, de la cabeza a los pies, y necesitamos salvación. De modo que Cristo tomó él mismo la ira de Dios que tenía que haber caído sobre nosotros. Si es que creemos en nosotros, quitó, borró nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. Él es el Rey. Algunos nunca han escuchado su nombre, algunos le blasfeman, toman su nombre en vano, pero su nombre es más grande que todo nombre. La salvación es del Señor. Y Cristo es el Señor. ¿Qué debo hacer entonces? Oh, por favor, a medida que cierro, ya voy a terminar. Confiesa el nombre de Cristo, lo que dice el versículo en el 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Puedo suplicar con amor para contigo, ven a Cristo. Dile, Señor, confieso tu nombre, creo en ti como Señor y Salvador. Dios resiste al orgullo, dice la Biblia, pero Él da gracia al humilde. Si tú te humillas ante Él esta noche, Él te elevará. ¿Elevarte a dónde? Te quitará de ser pecador y te hará santo. De ser una persona depravada a una persona pura. Pasarás de ser un pecador rebelde a un cristiano obediente. Eso es lo que Él hace cuando nos arrepentimos. Bájate de tu trono de orgullo y toda tu justicia. Arrepiéntete y confía en Él.
Cree lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Y sabes, a medida que tú crees en Él, el Padre es glorificado. Eso es lo que nos dice el texto, que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Confiésale. No hay ningún sacrificio que puedas hacer para poder pagar tu entrada al cielo. Cristo pagó el precio para que vayas al cielo. Él lo hizo así por todo pecador que crea en Él. Arrodilla las rodillas de tu corazón y confiesa con tu lengua que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Si tú haces eso, todos tus pecados serán perdonados y serás adoptado como un hijo de Dios. Oremos juntos. Nuestro Dios de gracia, Padre celestial de amor, venimos una vez más, Señor, con agradecimiento, con acción de gracias, con alabanza, porque tú eres el Salvador. Oh Señor, oramos una vez más, pidiéndote que a través de la predicación, por más débil que sea, te pedimos que algún pecador postre su rodilla ante tu majestad. Ten misericordia, Señor, una vez más, muestra tu misericordia y muéstranos el camino a la salvación debido a Cristo Jesús, por amor a Él. Que Cristo sea glorificado en esta ocasión una vez más, por amor a su nombre lo pedimos. Amén.